Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta segunda clase de decodificación emocional dentro de la formación de decodificación e integración emocional nivel 1, autoterapia. Pues bien, en la clase pasada hemos hablado de una serie de conceptos genéricos respecto a la decodificación emocional y hemos entendido y hemos comenzado a entender que en el mismo orden que se va generando nuestro organismo al concebirse, en ese mismo orden se va estableciendo nuestro programa mental de supervivencia, en concreto sus prioridades. La primera capa embrionaria que se desarrolla, un minutito, vamos a poner aquí, compartir diapositiva, era el endodermo y hablamos de una serie de órganos derivados del endodermo y que afectan a nuestra supervivencia directa. Está gobernado por el tronco cerebral y una serie de enfermedades y sus conflictos asociados. La lógica, el sentido, mejor dicho, de hacer este planteamiento no es que conozcáis de memoria todas estas enfermedades y sus conflictos. Para eso tenéis un diccionario al que acudir. Con la experiencia vais a ir recordando cada vez más patologías, sino que entendamos y empecemos a desarrollar la lógica detrás del síntoma. Es decir, por qué un cólico renal viene de un conflicto de pérdida de referentes, por ejemplo. Y así todo lo que estamos hablando. Vamos a ir repasando distintas capas embrionarias, las 4, y los conflictos asociados, asociados a diferentes patologías, para que vayamos desarrollando esta nueva forma de pensar, este nuevo paradigma. Pues la segunda capa embrionaria tiene que ver con la protección y es el mesodermo antiguo. Creo que aquí molesta mi imagen. Vamos a moverlo de sitio. Sí. Ok. Y es el mesodermo antiguo. Del mesodermo antiguo se desarrollan una serie de órganos cuya función es la protección principalmente de los anteriores, de los que han ido apareciendo previamente. Están gobernados por el cerebelo. El cerebelo es parte del cerebro reptiliano, por eso se le llama mesodermo antiguo, y entre ellos están, como estáis viendo en pantalla, algunos de ellos, la dermis, la pleura, el peritoneo, el pericardio y las glándulas mamarias. La dermis es la segunda capa de la piel. La primera es la epidermis, que es lo que tocamos cuando tocamos nuestra superficie. La segunda capa es una capa principalmente sebosa que contiene las raíces de los pelos y una serie de tejidos, que es la que nos protege térmicamente, nos protege físicamente, porque es una capa de protección, amortigua los golpes o los traumas, los impactos, y en síntesis es una capa protectora. La pleura son dos membranas que cubren el corazón. Una membrana, la interna, es la pleura visceral y la externa es la pleura, que ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre también así concreto. Bien, y esas dos membranas protegen a los pulmones. El peritoneo también son dos membranas que recubren el abdomen y los órganos del abdomen. El pericardio, dos membranas que cubren el corazón, y las glándulas mamarias, bueno, ya sabéis lo que son las glándulas mamarias. Y claro, está claro que la dermis nos protege, que la pleura protege los pulmones, que el peritoneo protege los órganos abdominales y que el pericardio protege el corazón. ¿Y las glándulas mamarias? Bien, vamos paso a paso y ahora entenderéis
este aspecto de la lógica del síntoma. Las enfermedades, consecuentemente, que tengan que ver con la protección, son enfermedades donde hay conflictos de desprotección o donde nos sentimos desprotegidos. Les llamamos conflictos de ataque, de amenaza, de agresión o de preocupación en el nido. Y cuando hablamos del nido, hablamos en el amplio sentido de la palabra. No es solamente la casa. Una preocupación en el nido podría ser no poder pagar la hipoteca. Una preocupación en el nido es que venga mi suegra a vivir a mi casa y yo me sienta amenazado en mi espacio. Un conflicto de ataque podría ser que en una comida que yo organizo en mi casa, un amigo flirtea con mi mujer. Todos esos son conflictos de ataque dentro del nido, con los hijos, con mi patrimonio, no solamente en mi casa, en mi vehículo, en mi espacio vital. ¿Ok? Continuamos. Por ejemplo, una dermatitis. Os recuerdo, como comenté en la primera clase, que todo lo que termina en itis implica inflamación y implica conflicto de ira. Tiene un componente de ira, de enfado, de rabia, de coraje, como se le llame en cada país. Una dermatitis es una inflamación de la dermis, de la capa de grasa que está por debajo de la piel exterior. Cuando esto se inflama, el objetivo que impulsa a nuestro inconsciente, a nuestro cerebro, a dar una orden que tal zona se inflame, es ofrecer mayor protección. En este caso, le llamamos repeler el ataque, repeler la amenaza, repeler el peligro. Claro, no es lo mismo tener una dermatitis en la mano que tenerla, por ejemplo, en el tórax, en el pecho. Según el área donde está esta inflamación, donde hay la dermatitis, así será el conflicto. Y ya os voy adelantando cuestiones de nivel 3. En nivel 3 se aprenden todos los sistemas orgánicos y una gran cantidad de enfermedades asociadas y la lógica que hay detrás, pero la mano tiene que ver con el desempeño del trabajo, de la función, porque tiene una habilidad manual precisa. No es lo mismo la mano que los dedos. Los dedos son mayor precisión. Lo que es la mano de la muñeca en adelante sería el desenvolvimiento, el trabajo, la función de tal persona. Pues una inflamación en la mano vendría a ser, o vendríamos a buscar, un sentimiento de sentirte atacada o atacada en el trabajo, en el entorno laboral o contra tu trabajo. Si tú eres maestra, maestro, profesor, pues sentirte atacado en tus funciones como docente, como enseñante. Y ahí viene la inflamación de la mano. Recuerdo un caso de una mujer que trabajaba de pescadera, es decir, vendía pescado, atendía la venta de pescado en un supermercado y sufrió inflamación del túnel carpiano. El túnel carpiano es un conducto que hay justamente la articulación de la muñeca por donde pasa un nervio que hace mover el dedo pulgar principalmente. Y en este caso tenía una inflamación y no podía mover la mano. Lo tuvo primero en una mano y luego en la otra. Es decir, ahí había un conflicto con su trabajo y ella no se sentía a gusto en su trabajo, se sentía explotada, trabajando muchas horas, muy físico, un trabajo muy físico y muy sufrido. Bien, pues no es una dermatitis, es otro tipo de patología, pero para daros un ejemplo de lo que es la mano. Bien, pues continuamos. Un neumotórax. Un neumotórax es una enfermedad en la cual las dos capas que cubren el pulmón, la capa interna y la externa, se ven invadidas por aire. Entra aire del pulmón
a la pleura, al espacio pleural. Puede ser por una agresión, por una costilla que se haya roto y haya lesionado la pleura interna, pero también puede ser por otro tipo de factores intrapulmonales, es decir, no por una cuestión mecánica, por un golpe, por un traumatismo. Pues cuando ocurre esto, consideramos o pensamos que el conflicto que puede haber detrás es de agresión. Vuelvo a recordaros que todos los conflictos de mesodermo antiguo son conflictos de ataque, es decir, de sentirse agredido en el espacio vital. El aire es el aire que inhalamos y exhalamos, pero también ese es el aire literal, pero también está considerado nuestro espacio vital como una cuestión de aire. Es decir, si yo estoy en una comida familiar, como di el ejemplo en la clase anterior, estoy en una comida de fin de año familiar y la persona que está enfrente o que está cerca o alguien de los que están en esa reunión me está agrediendo o yo me siento agredido por esta persona, puedo sentir que mi espacio vital no está seguro y tener problemas respiratorios. En este caso, si eso se mantiene en el tiempo o tiene una entidad muy grave, puedo desarrollar o sufrir un neumotórax. Resolviendo el conflicto, puede sanar la afección, el síntoma. Peritonitis. El peritoneo son dos membranas que cubren los órganos abdominales. Una está pegada al órgano y otra está pegada al resto del espacio abdominal, al entorno en el que se encuentre. Cuando se rompe una de estas membranas, hay una inflamación, a veces con infección, hay un conflicto, como hablé antes, itis, ira, eso es una regla que no falla, y aquí hay un conflicto de desprotección en relación con los órganos abdominales. Claro, todo depende dónde. No es lo mismo alrededor del abdomen que alrededor de los intestinos, que alrededor del esófago, por ejemplo. Pero todo tiene que ver con una desprotección con el pedazo. Y el pedazo está considerado como el alimento, pero aquí es el pedazo afectivo, si hablamos de tragarlo cuando esté, por ejemplo, en el esófago, de digerir el pedazo. Si es en el abdomen, sería de gestionar esa situación afectiva, de cómo procesarla, y si está ya en los intestinos, es cómo asimilar, porque los intestinos asimilan el alimento. Y así es la función, y en función de eso consideraremos ese conflicto de desprotección que generó una peritonitis. Pericarditis. Son dos membranas, hablamos del pericardio, que protegen al corazón. Y en este caso, cuando hay una pericarditis, hay una situación en la cual entra líquido entre esas dos membranas, puede ser sangre o puede ser otro tipo de líquido, y en este caso, dado que el corazón representa el territorio, problemas de corazón, hablaremos más adelante de corazón derecho, corazón izquierdo. En realidad el corazón son dos mitades que trabajan en sincronía, pero son como dos bombas, y cada parte del corazón, el derecho o el izquierdo, tiene otro significado, y claro, también cada parte de esas dos mitades, ya sea el espacio ventricular o el espacio auricular, también tiene otro significado, pero genéricamente el corazón tiene que ver con territorio. Y cuando hablamos de una pericarditis, es un conflicto de ataque en el territorio con miedo y rabia e ira
Aquí no lo he puesto, pues una cuestión de espacio, no podía poner todo, pero os lo adelanto y os lo amplío. Una pericarditis es un conflicto de miedo y ataque territorial. ¿Y por qué nuestro cerebro da orden? Porque cuando acontece una pericarditis, está clarísimo que no fue por un factor externo, sino por una función o un funcionamiento anómalo de nuestro organismo. Pero quien gobierna el organismo es el cerebro. Y al cerebro lo condiciona, al programa mental de supervivencia, nuestro inconsciente. Hablaremos en la próxima clase, empezaremos a hablar del inconsciente. Bien, pues, ¿por qué el cerebro da una orden de que haya ese líquido entre las dos capas de pericardio que cubren al corazón? Pues para aportar mayor protección cuando percibe que hay un ataque en el territorio. Es una solución de urgencia para proteger el órgano territorial por excelencia. Mamas. Bien. Mamas, protección en el nido. Y aquí hay una situación peculiar, porque cuando yo doy esta clase, cuando la doy en directo, muchas veces me preguntan qué tienen que ver las mamas con protección, cuando la función de las mamas es dar alimento, es amamantar, la lactancia. Pues bien, somos mamíferos y aunque hayas recibido lactancia materna directa o biberón o mamadera, según de qué país me escuchas, pues la hayas recibido o no, como mamífero, si eres madre en especial, recuerda que cuando piensa que cuando el bebé nace, habitualmente llora o nace y se le da a la madre lo acuna, lo pone en su pecho y le da el pecho. En el primer instante no sale leche. Se suele decir aquí en España, aún no le ha bajado la leche. No tiene que bajar de ningún sitio la leche, pero bueno, es una frase popular. La leche no se produce en la primera instancia. Sale líquido, pero no sale leche. Lo que le está dando en ese momento a la criatura es protección. La criatura cuando nace, la primera emoción que percibe es de gravedad y no entiende qué le está ocurriendo. Y esa gravedad, ese miedo a caerse, es una reacción instintiva que cuando el médico le toca la mano, cierra el puño y cuando le toca la planta del pie, hace este movimiento reflejo para sujetarse. Es un movimiento reflejo instintivo, consideran los pediatras, porque hay un miedo a la gravedad, a caerse. Y lo segundo que percibe el bebé recién nacido es un cambio brusco de temperatura. Siente frío, siente desprotección. Cuando se lo dan a la madre y la madre lo abraza y lo tapa, al acercarlo a su cuerpo, lo que le está dando es protección. Y entonces, como mamíferos que somos a lo largo de la historia de la humanidad, hemos registrado en nuestro inconsciente que las mamas primero nos dan protección, luego nos dan alimento. Cuando hay cualquier enfermedad de mamas, hay un conflicto de desprotección en el nido. Y aquí pone entre paréntesis pareja, hijos. Claro, como os comenté al principio, el nido, en el sentido amplio, no es solamente el bebé recién nacido. El nido es también el espacio, la cueva, es también la pareja, es también las habitaciones, es también todo el sitio donde se continúa la vida, se protege la continuación de la vida. No olvidemos que para una madre recién parida, el hijo es parte de sí misma,
hace un instante era parte de su organismo. Y aunque entienda que es un ser recién nacido y es un ser ahora separado, esa comprensión mental no es una comprensión emocional. Emocionalmente es parte de su ser y le lleva bastante tiempo separarse de ese ser. Algunas madres nunca lo consiguen. Siempre, incluso cuando ya los hijos son adultos, siempre es su bebé, su parte. Y por eso que es tan difícil superar cuando ocurre esa separación. Sea de cualquier tipo que sea esa separación. Pues bien, cuando hay, por ejemplo, un cáncer de mama en una mujer diestra, no me preguntéis ahora por qué, porque es complicado, lo hablaremos aproximadamente en el cuarto o quinto mes de esta formación. Cuando ocurre en una mujer diestra un cáncer de mama izquierda, solemos hablar de que hay un conflicto de desprotección frente a los hijos. ¿Y por qué los hijos? Si hay entre los alumnos mujeres diestras, madres diestras, pues recordad que habitualmente las mujeres diestras, el primer seno que le dan de mamar a sus hijos es el izquierdo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque le dan la mama izquierda para tener la mano derecha libre para lo que haga falta, para cuidar al bebé, para cambiar de canal, para chatear, para lo que haga falta, para proteger, para defender. Lo de cambiar el canal y chatear es broma. Para proteger, para tener la habilidad disponible. Y queda grabado en nuestro inconsciente que la mama izquierda es la primera que da protección. Consecuentemente, cuando hay una patología de mama izquierda en una mujer diestra, puede tener que ver con los hijos. Y cuando una patología de mama derecha en una mujer diestra, suele tener que ver con la pareja, la extensión del nido. Y aquí os voy a contar una curiosidad graciosa, personal. Mi madre tiene 86 años y hace 4 años, cuando tenía 82, le salió un bulto en la mama derecha. Lo miraron y era un adenocarcinoma y la operaron sin ninguna consecuencia, se lo quitaron y no tuvo que recibir ningún tipo de tratamiento añadido, ni quimio, ni radio, lo pillaron a tiempo. Bien, mi madre estaba convaleciente después de la operación y hay que decir que mi madre apenas terminó la escuela secundaria, tiene una cultura muy básica y según dice mi hijo, la abuela es inculta pero sabia. Pues le dice mi madre en el posoperatorio a mi hermana, le dice, yo sé por qué me pasó esto en el pecho. Y mi hermana le pregunta, ¿por qué, mamá? Poco sexo con tu padre. Seno derecho, un adenocarcinoma, necesidad de atraer a la pareja, proliferación indiscriminada de las células mamarias para hacer más pecho y llamar la atención de la pareja. Y ella lo intuyó, ella no leyó todo esto, no sabe nada de decodificación emocional, lo intuyó todo esto y lo comentó de manera intuitiva o improvisada. Pues bien, continuamos. Hablamos, primera ley de la supervivencia, vivir el mayor tiempo posible. Segunda ley de la supervivencia, de la homeostasis general. Y está dividida en 4 órdenes de prioridades según las capas embrionarias que van apareciendo en el desarrollo del embrión y del feto. La primera capa era el endodermo y tenía que ver con órganos que afecten a la supervivencia. La segunda es el mesodermo antiguo y acabamos de ver con órganos que tienen que ver con la protección. Tercera capa embrionaria es el mesodermo nuevo con órganos y conflictos que tengan que ver con las relaciones exteriores y o el movimiento. Bien,
Pues aquí estamos hablando de órganos gobernados por la sustancia blanca que hay en el cerebro y hablamos de todo nuestro sistema óseo articular, es decir, huesos, cartílagos, músculos, tendones, ligamentos, el tejido graso, linfático y demás que estáis viendo aquí en la pantalla. Claro, algunos preguntarán qué tienen que ver los testículos y los ovarios con el movimiento. Ok, le llamamos movimiento y es genérico y es algo genérico. Antes comenté de que hablamos de relaciones exteriores, es decir, de relacionarnos con el entorno. Entonces podéis entender que los ovarios y los testículos tienen que ver con relacionarnos con el entorno. En este caso sería reproducirnos. Pues vamos con las enfermedades o conflictos que tengan que ver con el movimiento. Y aquí hablamos siempre en un contexto global de sentirnos desvalorizados o devaluados. Es lo mismo, esta palabra es sinónima. Pues, por ejemplo, hablamos de una lumbalgia. Una lumbalgia suele ser una enfermedad muscular en la zona lumbar. Algia significa dolor y lum viene a ser de las lumbares. Las vértebras lumbares son 5 vértebras que están casi al final de la columna vertebral, que van de la L1 a la L5 y luego viene el sacro. Pero los músculos que están alrededor de esas 5 vértebras en la zona inferior de la columna, pues duelen, se inflaman y generan ahí un malestar. Bien, cuando un músculo duele en cualquier lugar del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, dado que el músculo es la potencia para movernos, cuando yo hago esto con el brazo, el bíceps es el que genera la potencia para levantar algo o para generar el movimiento, en este caso levantar el brazo. Cuando no puedo levantar el brazo porque el bíceps está dañado, entonces hay un conflicto detrás de impotencia. Cuando hablamos de los órganos lumbares, hablamos de impotencia. En este caso, habla aquí de impotencia y doblegarse. Y claro, aquí no está todo el contexto, todos los conflictos, todas las patologías que tienen que ver con las lumbares, tienen que ver con colaterales. Y según alrededor de qué vértebra, si es la L1, la L2, L3, L4 o L5, el conflicto será más preciso. Cada vértebra tiene su conflicto asociado, pero ocurre que toda la columna vertebral, por los espacios intervertebrales, salen terminaciones nerviosas que gobiernan distintos órganos. Pues ocurre que las terminaciones nerviosas que salen de la L1 a la L5 tienen que ver con los órganos sexuales, con el movimiento de las extremidades para desplazarnos, con el movimiento de determinados órganos para generar las relaciones sexuales y en este caso con todas las relaciones con otros. Por eso les llamamos colaterales. Colaterales son personas que están en nuestro mismo nivel generacional. Nuestros padres o nuestros hijos serían relaciones verticales. Mi hermano, mi pareja, mi primo, mis amigos, mis compañeros de trabajo serían colaterales. Mi jefe es vertical, mis subordinados es vertical. Pues bien, cuando hay una lumbalgia, hablamos de impotencia, el órgano está afectado, no tiene potencia para la función y nos tenemos que doblegar, porque cuando tenemos una lumbalgia solemos tener la imposibilidad de movernos y nos ponemos rígidos para no ceder, para no flexibilizarnos. En este caso, hay un conflicto de rigidez y de impotencia. ¿Entendéis la lógica que va detrás? Y
os voy adelantando ya, es muy sorprendente, en mi caso, en mi experiencia personal, no conmigo mismo, sino en consulta, en especial con patologías osteoarticulares, que es reconocer el síntoma, descansar 15-20 minutos y levantarse sin dolor. Multitud de casos he tenido en lo cual la persona vino a una consulta todo dolido, recto, rígido, se acuesta en el sofá, le pido que se acueste cómodamente en el sofá, le pongo una mantita encima, le pongo cojines para que se sienta relajado y mientras que tiene la espalda relajada, le pregunto, vino para otro tema a consulta, le pregunto cosas en relación con la impotencia, con colaterales. Dura 5 minutos esta parte. 5 o 10 minutos, porque se suele encontrar bastante rápido, si es en la espalda, si es en la rodilla, si es en un hombro, donde proceda. Pues hablamos de ese conflicto, le dedicamos 10-15 minutos en total a aclararlo, a relajarlo, a hacerlo consciente y luego seguimos con la consulta del tema que vino a tratar. Y cuando termina la consulta, sin darse cuenta, se levanta y ya no le duele la espalda o ese músculo que al principio vino con algia, con dolor. Y así funciona. Tendinitis. Una tendinitis, claro, todo depende qué tendón es el que se ha inflamado. Si es en un hombro, por ejemplo, pues los hombros globalmente son la función como adulto. En un varón diestro, el hombro derecho tiene que ver con la pareja, el hombro izquierdo con los verticales, con los hijos o con los padres. Pues una tendinitis en un hombro vendría a ser un sentimiento de desvalorización, de inflamación del tendón, hay que ver cuál y precisar, pero estamos ahora generalizando para entender la lógica del síntoma, es decir, un sentimiento de que él no vale en relación con su función como adulto. Hablamos que el hombro izquierdo en su totalidad es en relación, por ejemplo, con los hijos, y si no tiene hijos, con el padre, y si ya no, o con los padres, y si no se ocupa de los padres o no están con los padres, puede ser en su función como adulto, laboral, función dentro de la familia o dentro del entorno social. Hay que ir ampliando el radio de observación, pues dado que el tendón es el que transmite la orden del cerebro al músculo, en este caso viene del nervio va al tendón y el tendón es el que une ambas articulaciones y permite el movimiento, en este caso del hombro. Cuando la persona se siente que su función no se cumple, que no es capaz de hacerla, pues en ese caso el cerebro da orden de hacer más tendón, inflamarse, para que sea más capaz de hacerla en primera instancia. Luego duele y no lo hace. Pues ese es el sentido lógico de una inflamación, de una tendinitis. Hacer más tendón, inflamar el tendón para que sea más grande y tenga más función. Luego le imposibilita, pero cuando le imposibilita también ocurre que como no se puede mover, pues está como justificado su incapacidad y de esa manera disminuye su sentimiento de desvalorización o de autodesvalorización. Como decíamos al principio, autodevaluación. Taquicardia, femenino. Esto me lo voy a saltar. Me vais a permitir porque va a ser muy complicado de entender en la segunda clase y os pido por favor que me lo recordéis cuando hablemos de hemisferios cerebrales. Para los próximos cursos voy a borrarlo de aquí de la diapositiva
porque esto lo he puesto y ya en el curso anterior fue muy complicado, lo expliqué, nadie lo entendió, lo tuve que repetir luego porque falta información. Cuando hablemos de hemisferios cerebrales, os explicaré por qué una taquicardia en el caso de una mujer puede ser un bloqueo, un conflicto de bloqueo sexual. Un linfoma no de Hodgkin es un linfoma, un cáncer en las áreas abdominales y se caracteriza principalmente por inflamación de los tejidos linfáticos. Puede ser una inflamación en las glándulas linfáticas del cuello, de la ingle, de la axila o de otras áreas del organismo. Lo que esconde detrás un linfoma no de Hodgkin es que la persona se siente con miedo, con un miedo tal que necesita aumentar su protección. Y para ello el cerebro da orden a través de esta patología de agrandar las funciones del sistema inmunológico. En este caso, de la mayoría de las glándulas linfáticas, que son las glándulas del sistema inmunitario. Otra vez, es un tipo de inflamación de determinado tejido, de determinado órgano, para aumentar su función. Infarto de miocardio. El corazón, comentamos antes, que es el territorio, la casa, el sitio. Y el infarto de miocardio ocurre cuando el corazón como músculo no recibe suficiente sangre, cuando se produce una insuficiencia isquémica por una trombosis, por ejemplo, en la cual no le llega sangre a las células del músculo cardíaco y esas células mueren y ese músculo termina rompiéndose. En este caso estamos hablando otra vez de impotencia, porque hablamos de músculo, aunque sea el músculo cardíaco. Y en este caso un infarto de miocardio es un conflicto de impotencia, de desvalorización, claro, como estamos hablando del corazón, el corazón es el que distribuye, no el que distribuye, el que impulsa, perdón, la sangre a todo el organismo, el que provee nutrientes a todas las células. Entonces hablaríamos aquí de un tipo de conflicto en el cual la persona se pueda sentir impotente de proveer, de nutrir, de dar, de alimentar a su familia, a su entorno, de cumplir con su función de traer comida a casa, de traer dinero o de mantener el que ya tiene. A veces es que literalmente no puede y a veces es que se siente incapaz de ello. Hipercortisolismo. El cortisol es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales, son unas glándulas que están encima de los riñones y que secretan principalmente cortisol. Y el cortisol es una hormona que fluye por el torrente sanguíneo e interviene principalmente en los procesos energéticos del cuerpo. El cortisol activa un mecanismo que hace que vaya mayor cantidad de sangre a determinados músculos para distintas actividades, ya sea si estamos resolviendo y pensando, pues sería en este caso al cerebro, si tenemos que actuar y defendernos, pues a los músculos grandes del cuerpo para que tengan energía, correr o atacar o agredir, y nos ponemos en movimiento. El cortisol tiene un ciclo de producción y es que cuando nos levantamos por la mañana, poco a poco va aumentando el nivel de cortisol en sangre a partir de cierto tiempo, o algunos cuando toman café, el café aumenta la producción de cortisol, entre otras, pues aumenta y nos
despejamos y tenemos energía, estamos con altos niveles de cortisol, sigue aumentando a lo largo de todo el día y con el atardecer comienza a decaer, disminuye hasta que a últimas horas del día, de la noche ya, son niveles mínimos y nos vamos a dormir. Durante el sueño, los niveles de cortisol son los mínimos para mantener las constantes vitales. Pues bien, cuando una persona padece de hipercortisolismo, es que el organismo produce más cortisol de lo debido. Produce más cortisol porque hay un conflicto detrás o una situación detrás que invita a la persona a estar en acción o en movimiento o en vigilancia o en alerta. Pues a esto se le llama síndrome del cordero, de aquel cordero que se perdió, se salió del rebaño y está en alerta, no se lo vaya a comer el lobo, está buscando su sitio, está atacado de los nervios o hiperactivo, buscando a su rebaño, buscando a su redil para conseguir la seguridad. Pues esto también se puede llamar el síndrome del refugiado, de aquel que ha emigrado a otro país y se siente perdido, que pierde sus referentes, que pierde su espacio. Bien, pues eso es lo que suele haber como conflicto detrás de una persona con hipercortisolismo. Tuve una vez un caso de una consultante que vino a consulta vino por sobrepeso. Tenía 42 kilos de sobrepeso, médico. Pero además tenía una lista de factores. Y yo cuando abordo el sobrepeso, aunque esto es tema que no tiene que ver con el nivel 1, pero os voy adelantando, cuando abordo el sobrepeso, lo primero que tiene que haber es una producción hormonal equilibrada. Si la persona tiene algún tipo de disfunción hormonal, no abordo los conflictos de sobrepeso, sino los conflictos de esa disfunción. Es decir, esta mujer venía con hipercortisolismo, entonces primero trabajamos el hipercortisolismo, porque una gran cantidad de cortisol puede ser motivo de kilos de más. Dado que esta mujer tenía 42 kilos de más, solemos decir que más de 10 kilos es plurifactorial y este podía ser uno de los factores. Pues en la primera sesión abordamos el hipercortisolismo y esta mujer, que era médico, cuando vino a consulta tenía alrededor de 50 años, hacía 8 años que no ejercía su profesión y se sentía perdida, literalmente. Aunque su marido proveía sin problema, era un ejecutivo de alto nivel y su nivel de vida era, digamos, suficiente y holgado, ella se sentía perdida en su vida. No importa ahora por qué no ejercía su profesión, porque no viene ahora al caso, pero fue abordar y hacer evidente que ella, desde que no trabaja, se siente perdida, desde que es gorda y tiene sobrepeso, su vida social está muy limitada porque no sale a la calle, en especial en verano. En invierno se ponía mucha ropa y, digamos, disimulaba su exceso, pero se sentía muy devaluada o autodesvalorizada por este factor y, concreto, en lo laboral, pues fue abordar este tema y los factores por los cuales dejó de trabajar hacía ya casi 8 o 10 años, para que en una sola sesión desaparezca su problema de hipercortisolismo. ¿Y cómo lo supe? Pues claro, habría que hacer una analítica de sangre, pero tuvimos una sesión, le mandé a hacer una tarea y quedamos en vernos 2 semanas después. Y a las 2 semanas me dijo que desde que tuvimos la consulta, que le cuesta levantarse por las mañanas. Antes se levantaba casi al amanecer y ahora se ha vuelto dormilona. ¿Qué quiere ser dormilona? Que no tiene cortisol y su cuerpo sigue descansando. Entonces le mandé a hacerse una analítica. Ella era médico, su hermana también era médico, no tenía problemas
para hacerse una analítica, y en la analítica evidenció que sus niveles de cortisol ya eran los adecuados. Y llamativamente fue una sola sesión. Cáncer de ovario. Voy a mover nuevamente la imagen esta que aquí molesta. Bien, los ovarios son los que no producen, pero sí secretan los óvulos mes a mes. Y digo no producen porque los óvulos se fabrican o se producen durante la gestación. Aproximadamente en el 5º o 6º mes de embarazo se desarrollan los ovocitos, que son alrededor de 400, 500, que están alojados dentro de los ovarios, y cada mes, a partir de la pubertad, la mujer secreta uno. Los ovarios secretan ese óvulo mes a mes. En realidad, secretan la posibilidad de reproducirse, de seguir viviendo, de seguir existiendo, encarnados en su hijo, en su próxima generación. Si hay un cáncer de ovarios, es decir, hace más tejido ovárico el cerebro, puede ser porque detrás hay un conflicto de pérdida de contexto vital, es decir, a nivel de vitalidad, de existir, de vivir, esa persona vive algún tipo de conflicto en el cual quizás no pueda o no quiera vivir, quizás tenga algún tipo de depresión, quizás tenga algún tipo de experiencia donde la vida corrió peligro y tiene miedos, pues estos podrían ser los desencadenantes de un cáncer de ovario. El cerebro da orden de proliferación celular ovárica para simbólicamente que el ovario produzca más vida y compense esa carencia que la persona está viviendo. Así funcionamos, es llamativo, pero así funcionamos. Lo mismo, aunque aquí se le llama diferente, un cáncer de testículo. Cuando una persona tiene un cáncer de testículo, está haciendo el organismo más testículo para producir más espermatozoides. En el caso del varón, no se fabrican todos los espermatozoides durante la gestación, sino se producen diariamente desde la pubertad. Al haber más testículo, simbólicamente hay más espermatozoides para que se pueda reproducir. Ya comenté en la clase anterior que el doctor Hammer, a raíz de que él desarrolló un cáncer de testículo, cuando murió su hijo descubrió toda la nueva medicina germánica y el sentido biológico, dos palabras, de las enfermedades, la lógica que hay desde lo biológico detrás de un síntoma. Pues en este caso puede haber un conflicto de necesidad de reproducirse, de procrear. Es exactamente igual que un cáncer de ovario, pero en este caso en el varón. Pues bien, hablamos en la segunda ley de conflictos del endodermo, de supervivencia, del mesodermo antiguo, de protección, del mesodermo nuevo, de relaciones exteriores o movimiento, y ahora toca las relaciones interiores o las relaciones sociales, es decir, yo cómo me relaciono, yo cómo me siento conmigo mismo. Y en este caso hablamos del ectodermo, la cuarta capa embrionaria, en realidad es la tercera, pero dijimos que el mesodermo lo dividimos en dos, y hablamos aquí de relaciones. Están gobernadas por el neocórtex, los dos lóbulos prefrontal derecho e izquierdo, y de aquí se desarrollan todos estos órganos, que no voy a
leer ni describir porque los podéis leer vosotros. Y muchos más. Estos son unos. Y una serie de conflictos que tienen que ver con la identidad, con el territorio y o con el miedo frontal. El miedo frontal significa el miedo que va a venir. También hablamos en determinados casos del miedo por detrás. Es el miedo de lo que nos ha pasado, de las experiencias del pasado. En este caso es miedo frontal. Pues, por ejemplo, aquí hablamos de hipertiroidismo. Creo que el siguiente es el hipertiroidismo, sí. Y pongo los dos porque la tiroides, si alguno quiere saber más de tiroides, pues tengo 2 vídeos en mi canal de YouTube sobre el hipertiroidismo 1 y el hipotiroidismo el otro, donde amplío información, pero os cuento que la tiroides es nuestro órgano que regula nuestros procesos temporales. Es decir, las hormonas que fabrica la tiroides, la tiroxina, la tetratiroxina y la calcetonina, que son la T3, T4 y la calcetonina, tienen que ver con los procesos de desarrollo celular, de renovación celular, con los tiempos de crecimiento, de desarrollo, de evolución. Y a nivel psicobiológico, nuestro cerebro asocia todo lo que tiene que ver con el tiempo con la tiroides. Cuando hay un conflicto de que no me alcanza el tiempo, puede aumentar la producción de hormonas tiroideas. Y entonces hay un hipertiroidismo. Cuando necesito resolver algo, hipertiroidismo. Y cuando hay algo, es decir, vuelvo a repetir, cuando tenemos un conflicto de que no nos alcanza el tiempo para resolver algo y tenemos la certeza de que somos capaces de resolver, entonces desarrolla un hiper para hacer las cosas más rápido. Cuando tenemos un conflicto de que no nos alcanza el tiempo o que necesitamos parar el tiempo y lo que lo produce somos o creemos que no somos capaces de resolverlo, entonces genera un hipotiroidismo, es decir, para el tiempo, para aquello que va a venir, no venga, se pare y no venga lo que va a venir, lo que nos puede producir un malestar, un sufrimiento, un conflicto de qué voy a hacer con ello que yo no soy capaz de. Entonces paro. Un ejemplo de hipotiroidismo ocurre a las jovencitas, adolescentes que no quieren crecer, que no quieren separarse de mamá, que tienen mamitis. En la adolescencia desarrollan algún tipo de conflicto de que no quieren hacerse grandes, tienen o bien vergüenza de sus senos y los esconden, o bien tienen vergüenza de su menstruación y se apartan de la sociedad, se encierran y quieren volver al seno materno, a la infancia, a la seguridad. Estoy hablando desde el punto de vista interno, inconsciente. A veces se ve eso en la vida misma, es decir, en las relaciones sociales, y otras veces no se ve, pero suelen tener este conflicto de hipotiroidismo. Por ende, aquellas mismas adolescentes que quieren ser como su hermana mayor, como su prima, que ya está desarrollada, que sale con niños, que conoce el sexo, que cuenta historias, y ella quisiera ser como ella, pues suelen desarrollar o pueden desarrollar un hipertiroidismo para acelerar ese proceso. Se identifican con aquel modelo y tratan de alcanzarlo cuanto antes mejor. Y hablo de casos de mujeres adolescentes porque son el 80% de los casos de hipo e hipertiroidismo.
Para que entendáis la lógica del síntoma. Tumores en el cuello del útero. El cuello del útero está al final de la vagina y antes de entrar a la cavidad uterina. Cuando hay un tumor allí, en realidad hay un tapón que impide, en el primer caso, que no pase por ahí ningún espermatozoide o que no salga el bebé, porque está generando un bloqueo. Normalmente una mujer con un tumor en el cuello de útero no se suele quedar embarazada, porque lo que primero impide ese tumor es el paso de los espermatozoides. Cierra el conducto, es un estrechamiento que es el canal del parto por donde luego nace el bebé, pero ahí está cerrando. En este caso, estamos hablando de que puede haber detrás de tumor o quistes en el cuello del útero de un conflicto de sexualidad sucia, un conflicto de frustración sexual con suciedad, con lo cual si la mujer vivió una experiencia de sexualidad desagradable, sucia, con vergüenza, con malestar, y a nivel inconsciente el organismo pone un bloqueo para que no vuelva a tener sexualidad, porque una sexualidad sucia es una procreación sucia. No olvidemos que aunque tenemos relaciones sexuales en búsqueda del placer, en el fondo es una pulsión reproductora. Cuando yo quiero tener relaciones con mi pareja, aunque ya soy mayor y no quiero tener hijos, ese deseo es un deseo reproductor. Pues si la mujer vivió una experiencia de sexualidad sucia, una manera de no reproducirse es poniendo allí un tumor. Estamos hablando de una sexualidad, de una frustración sucia en un contexto muy serio y severo, porque si es en menor medida, lo que puede producir es una vaginitis, inflamación de la vagina, lo que impide el coito, la penetración, o puede producir cándidas, candidiasis. Lo que hace es que también impide las relaciones sexuales. Y en este caso, al haber un hongo que limpia, porque las cándidas son hongos que comen células muertas, en este caso, está limpiando la suciedad, simbólicamente hablando. ¿Ok? Entonces, son distintos resultados, distintas enfermedades, cándidas, vaginitis o tumores en el cuello del útero, en función de un mismo conflicto, en función de la gravedad de ese conflicto. No cómo fue, sino cómo fue vivido por esta mujer. Y aquí pone afecta a coronarias también, y esto es lo que voy a explicar cuando hablemos de hemisferios cerebrales, y aquella persona que apuntó recordármelo, por favor que añade este tema también. Siempre en todos los cursos hay alguien que es el notario del curso. Siempre hay en el grupo alguien que es el que lleva los registros y el que recuerda, oiga esto, oiga aquello. Pues, por favor, recuérdamelo. Continuamos. Ganglios linfáticos. Ya lo hablé antes en la capa embrionaria anterior cuando hablamos del linfoma no Hodgkin. Los ganglios linfáticos tienen que ver con el sistema inmunológico. Cuando se inflaman, están, en este caso, generando simbólicamente mayor inmunología. ¿Por qué hace falta inflamarlos? Porque tenemos miedo a enfermar, porque nuestro sistema inmune necesita protegernos más. Consecuentemente, el conflicto que puede haber detrás es miedo a enfermar, a enfrentarnos a la enfermedad o a enfermar. No es el caso de una persona hipocondríaca. Eso es otro tipo de patología conductual. Pero una persona hipocondríaca puede tener una inflamación de los ganglios linfáticos.
aftas. Aftas son llagas en la boca. En este caso, siempre hablamos del órgano como función. La función de la boca es besar, atrapar el bocado y tragar, y hablar. Tragar es más la laringe, la faringe. Pues la boca tiene que, como función, besar, atrapar y hablar. Pues si hay una llaga en la boca, hay una infección. En este caso, aunque se llama aftas, no tiene itis, pero hay ira, hay enfado, hay rabia, en un contexto de no puedo, uno de los tres, de las funciones de la boca: hablar, besar o atrapar. Atrapar la comida, expresar o hablar. ¿Ok? Así de sencillo. Laringitis. Las funciones de la laringe son las de la fonación y la deglución. Y en este caso, la deglución del alimento, es decir, dejar pasar el alimento es alimento literal o alimento afectivo, y la fonación es la expresión de mis pensamientos, de mis necesidades, de mis demandas. Cuando hablamos aquí de una inflamación de la laringe, hay rabia en un contexto de la expresión de lo que tengo que decir, hay rabia en un contexto de las emociones que me tengo que tragar, que me tengo que meter adentro y que no me gustan, un tipo de relación, o o nada más. ¿Por qué habla aquí de reprimir rebelión? Honestamente no lo sé. Esto es lo que pone el diccionario y lo puse en su momento. Pero siempre vamos a la función orgánica. Y la laringe tiene que ver con la fonación y con dejar pasar el alimento. También el aire, pero el aire se deriva a la tráquea y no tiene que ver con el espacio vital. Tiene que ver con la fonación, con la expresión y con deglutir. Pues ese es el sentido biológico de una laringitis. Esófago superior. ¿Por qué hablamos del tercio superior del esófago? Porque el tercio inferior del esófago no se desarrolla del ectodermo, se desarrolla del endodermo, de la primera capa embrionaria. Pues el tercio superior del esófago tiene que ver con la parte superior del paso del alimento real o afectivo, y aquí hablamos del rechazo social externo. Cuando hay cualquier patología del tercio superior del esófago, hablamos de rechazar todo aquello que viene socialmente del exterior a nivel emocional. En este caso sería psicosocial. ¿Ok? Pues, ¿por qué? Porque para el cerebro, para nuestro inconsciente, es exactamente igual si hablamos del alimento real o del alimento afectivo. Ambos nos nutren. Se suele decir que un bebé lo que necesita para crecer sano es amor. Amor es alimento afectivo. Por supuesto que también necesita alimento literal, leche, papillas, comida. No obstante, el cerebro a nivel psicoemocional no distingue entre ambos. Si falta de uno o falta de otro es igual. En este caso, así es como buscamos el conflicto del tercio superior del esófago. Vaginitis. Ya hablé de la vaginitis hace un momento. Por supuesto que una vaginitis, una inflamación de la vagina, tiene que ver con un tema sexual. Cuando hay itis, hay enfado, hay ira. Pues hablamos de un conflicto sexual con ira. Puede ser de frustración, de cólera en relación de enfado, de rabia, cólera, ira en relación con la sexualidad, casi siempre con una experiencia pasada y que se activa con una que va a venir. Es decir, la persona tuvo una experiencia sexual
frustrante y por la noche se va a meter en la cama de vuelta con su marido. Entonces, previamente desarrolla una vaginitis para contrarrestar y reparar y no volver a sentirse frustrada, añadida con la rabia de lo que ocurrió. Es decir, si hoy yo te causo miedo por cualquier tema, seas varón o mujer, el miedo de lo que yo genere no es por lo que yo hago, es porque en una situación similar tú en el pasado sientes miedo y mi actitud detona ese miedo. Lo mismo ocurre con, en este caso, la experiencia sexual anterior. Con mis memorias sexuales, lo que va a venir me provoca cólera, rabia, ira. Entonces, una solución a nivel de inconsciente es, por aquí no entra nadie. Inflamo las paredes de la vagina y imposibilita el coito, imposibilita que vuelva a repetirse ese conflicto. Pues bien, hemos hablado de las leyes, la tercera ley de la supervivencia en este caso, y cómo eso condiciona a nuestro programa mental de supervivencia. Y lo hemos explicado desde el desarrollo embrionario, desde las 4 capas embrionarias, el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el ectodermo. Los distintos órganos y los conflictos asociados. ¿Y esto para qué sirve? Porque cuando en el futuro vayáis a empezar a descodificar, no falta mucho, unas 5 o 6 clases, vais a empezar a descodificar. Cuando empecéis a decodificar, es importante que sepáis tal enfermedad qué tejido embrionario afecta, para saber si es un conflicto de supervivencia, de aire líquido, alimento, sexo, de protección, de relaciones exteriores o movimiento, o de relaciones interiores o relaciones sociales. Porque así va a ser más fácil encontrar dónde estuvo el conflicto real. Siempre partimos de un conflicto teórico, como los que acabo de enumerar, y investigamos en nosotros mismos, en este primer nivel, qué nos pasó en ese contexto. Ese es el sentido de entender lo que acabamos de estudiar. Vamos a dejarlo aquí. Tenéis que estudiar esto en el capítulo correspondiente del libro y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias y hasta pronto.